Bienvenidas y bienvenidos a las y los seguidores de Contraportada y Entre Amigos de la radio Libre de Bruselas. En esta tarde vamos a tratar el tema de la compleja situación que atraviesa Bolivia a nivel social y político de cara a las elecciones de este año, elecciones presidenciales que se celebrarán en agosto próximo. Desde el 2006 hasta 2019, Bolivia experimentó un crecimiento económico sin precedentes, conocido como el milagro boliviano, donde su economía creció 5 veces. Sin embargo, el impacto de la pandemia y la caída de su industria de extracción de gas han llevado al país a una situación crítica, con agencias de calificación de activos elevando la deuda a niveles alarmantes y un riesgo país que coloca a Bolivia justo por encima de Venezuela, que soporta 1.000 sanciones económicas. Este escenario no solo pone en jaque la economía, sino que también marca el inicio de un proceso electoral crucial que concluirá el próximo 17 de agosto. La crisis económica ha traído consigo un descontento palpable entre los ciudadanos, quienes enfrentan largas filas en las estaciones de servicios debido a la escasez de combustibles y un incremento insostenible en los precios de la canasta familiar. Las protestas se han intensificado, poniendo de relieve un malestar social profundo que clama por respuestas efectivas. Como resultado, la inminente elección será más que un simple trámite, será un referéndum sobre la capacidad de los candidatos para abordar esta crisis. El panorama político es muy complejo. Las protestas y paros no cesan, sobre todo por el hecho de que a Evo Morales, el líder legítimo de los indígenas cocaleros y otros sectores que tienen gran influencia en el país, se le ha impedido por todas las formas la posibilidad de que sea candidato presidencial, lo cual ha polarizado la sociedad boliviana. Muchos ven este hecho como una jugada política de Luis Arce, quien después de procesos judiciales se quedó con la sigla del Movimiento al Socialismo como partido oficialista y quien renunció a ser reelecto. Luis Arce intenta defender un modelo económico que ha sido criticado por su falta de adaptabilidad. La situación se complica aún más con las encuestas que muestran un apoyo menguante hacia su antecesor, Evo Morales, cuya imagen está marcada por controversias y un rechazo significativo por parte de las clases medias urbanas que abogan por la necesidad de cambiar los viejos liderazgos. A medida que se intensifica la campaña presidencial, han emergido personajes como Andrónico Rodríguez, presidente de la Asamblea, o Eduardo del Castillo, exministro del Interior y perseguidor de Evo Morales, entre otros, y los opositores, incluidos Samuel Doria Medina y Jorge Quiroga, que presentan alternativas para sustituir el modelo estatista actual. Proponen medidas que van desde el uso de fondos de estabilización hasta la liberación del mercado, pero su éxito dependerá de la percepción pública y la credibilidad de sus propuestas. Gonzalo Colque, economista que sigue el desarrollo de estas candidaturas, destaca que la clave estará en convencer a los votantes de que tienen la experiencia necesaria para revertir la crisis actual. Para tratar este tema hemos invitado al abogado, analista político y máster en comunicación social, Gabriel Villalba Pérez, un amplio conocedor de la situación por la que atraviesa Bolivia. Licenciado Gabriel Villalba, bienvenido a nuestra emisión
en esta tarde. Bienvenido. Muchísimas gracias, un gusto compartir nuevamente contigo, querido hermano, y por supuesto con todos los hermanos, hermanas de la Patria Grande, que sin lugar a dudas hacen pues de la comunicación puentes para articularnos, para informarnos de todo lo que está aconteciendo en el plano regional fundamentalmente, en el plano de nuestros pueblos. El imperialismo norteamericano no duerme y hay que estar siempre prestos pues a comunicarnos, entablar diálogos pueblos a pueblos, que es fundamental para estos álgidos procesos electorales que estamos viviendo, fundamentalmente el próximo a desarrollarse el 17 de agosto en Bolivia. Bueno, licenciado Villalba, podría comenzar haciendo un contexto de la situación política y social y también económica que enfrenta Bolivia después de ese milagro boliviano que hubo entre 2006 y 2019 y cómo se contraponen a la situación actual de este país. Bueno, cuando la BBC de Londres se refería a Bolivia como el milagro económico boliviano, muy por detrás, además de un bonito título, eran un cúmulo de determinaciones políticas, de determinaciones de una acumulación revolucionaria histórica de hechos fundamentales. Tenemos el 89-90, la Marcha por la Vida, Tierra y Territorio, por ejemplo. El 2000, la guerra del agua contra la privatización de este recurso básico, estratégico como es el agua potable en la ciudad de Cochabamba. El 2003, la guerra del gas para evitar que los hidrocarburos bolivianos, como lo propuso el exmandatario Gonzalo Sánchez de Lozada, en boca de pozo dejen de ser del pueblo boliviano y pertenezcan a las grandes transnacionales, ¿no? Entonces, el 2009 se llevó adelante, por ejemplo, un referéndum para aprobar la nueva constitución política del Estado, que se circunscribe dentro del neoconstitucionalismo latinoamericano, una constitución ampliamente estudiada por diversos jurisconsultos, quizás un poco análoga a la de Ecuador en función a la novedad que incorpora la madre tierra como sujeto de derechos, por ejemplo, las actuaciones de los pueblos indígenas originarios campesinos, el reconocimiento preexistente de las naciones y pueblos indígenas, un montón de nuevos paradigmas civilizatorios y jurídicos que sin lugar a dudas se desarrollan desde la nueva constitución. Entonces, cuando se habla de este milagro económico boliviano, el título es bonito, ¿no? Pero en los hechos fue una determinación política del exmandatario Evo Morales Ayma el año 2006 de nacionalizar los hidrocarburos. Antes de la nacionalización de los hidrocarburos el 1 de mayo del 2006, el 80% de las ganancias devenidas de los hidrocarburos se iba con las empresas transnacionales y solamente el 20% se quedaba en Bolivia. De todo esto, pues Evo Morales revirtió esta fórmula, ¿no? Les dijo, muy bien, ¿quieren seguir explotando gas en Bolivia? El 80% se queda con el Estado boliviano, se queda con los bolivianos, a eso se denominó la nacionalización de los hidrocarburos, y el 20% correspondería, 18% en realidad correspondería a las ganancias devenidas producto de exploración y explotación de las empresas gasíferas y petroleras de Bolivia, ni siquiera bolivianas, transnacionales, ¿no? Situación que, por supuesto, generó una especie de capitalismo de Estado redistributivo, ¿no? Una suerte de acumulación de recursos que con los antes no contaba Bolivia, mismos que se han dispuesto para, por ejemplo, fomentar la lucha contra la deserción escolar a través del bono Juancito Pinto, un estipendio que se daba a todos los niños para que culminen su educación tanto primaria como secundaria, cosa que antes era común en Bolivia, que a los 10, 14 años los niños, las niñas dejen de estudiar para incorporarse a el mercado laboral, ¿no? También para las madres embarazadas, subsidios, paquetes prenatales, postnatales, bonos para los adultos mayores, una redistribución de la riqueza como no se había visto jamás en la historia de Bolivia, tratando de erradicar las grandes asimetrías, las grandes brechas entre los que tienen mucho y los que tienen muy poco, ¿no? Esas brechas de desigualdad. Indicadores sociales del UNICEF, del Banco Mundial, de la CEPAL, del BID,
dan cuenta que ese periodo de gobierno de Evo Morales fue de lo mejor que le tocó a Bolivia en relación a reducir estas brechas de desigualdad y al incremento de derechos sociales para toda la población y en las condiciones de vida, acceso a servicios básicos, acceso a bienes suntuarios, un montón de dádivas, digamos, que se deberían haber hecho durante muchísimos años atrás, pero que solamente con el gobierno de Evo Morales se llegaron a concretar. ¿Por qué? Porque Evo Morales es un hombre que es pues pueblo, es un hombre que ha sufrido la carencia en carne propia, es un hombre que ha sufrido el hambre, ha sufrido lo que es ver que tu hermano, tu hermana se muera por no tener una posta de salud en tu comunidad, por ejemplo, ¿no? Que tengas que caminar kilómetros para acceder a la educación primaria, a la educación secundaria, que tengas que mendigar lo que botaban de las flotas en los viajes interdepartamentales, los viajeros, los pasajeros, para poder satisfacer el hambre de la población fundamentalmente rural, en el área rural de nuestro país. Entonces, evidentemente Evo Morales representa todo ello y además representa la lucha indiscutible contra el imperialismo norteamericano. Cuando Evo Morales llega a ser dirigente, pues se enfrenta cara a cara con la DEA en la región del Trópico de Cochabamba, los productores de hoja de coca. Lo dan por muerto Evo Morales y posteriormente, ya en su mandato, llega a expulsar al embajador Philip Goldberg de Estados Unidos y llega también a erradicar las bases militares norteamericanas en territorio boliviano, la más importante, la base militar de Chimoré, donde se realizaban violaciones sistemáticas a derechos humanos, fundamentalmente del sector cocalero, ¿no? Entonces, toda esta situación es un andamiaje que el imperialismo norteamericano nunca le ha perdonado a Evo Morales y durante sus 14 años de gobierno buscaron erradicarlo, sea electoralmente, sea judicialmente, sea políticamente, no pudieron, no lograron. Ahora, lamentablemente, durante el gobierno de Yanine Áñez se da este golpe cívico-policial, el denominado golpe de Estado, la autoproclamación de Yanine Áñez, que obligó a Evo Morales a fugarse del país para salvar su vida. Denuncias también de los propios pilotos, personal militar del Estado mexicano, que dan cuenta que este avión mexicano incluso pudo ser víctima de disparos que devenían de propio territorio boliviano en contra de la integridad física y la vida de Evo Morales. Esto da cuenta registros oficiales del Estado mexicano con relación a el traslado de Chimoré hacia México del propio Evo Morales, ¿no? Entonces, tienes todo este cúmulo de situaciones y finalmente la continuidad del régimen de Yanine Áñez se ha expresado lamentablemente con Luis Alberto Arce Catacora, al estilo de Lenín Moreno en Ecuador, ¿no? Si nosotros recordamos Ecuador hace algún tiempo, con Rafael Correa, fundamentalmente yo he podido estar allá en Ecuador, he podido ver en carne propia aquel gobierno de Rafael Correa. Se tenía energía eléctrica, Ecuador tenía energía eléctrica para exportar incluso a los países vecinos. Con la actual situación ecuatoriana se están racionando hace algún tiempo, hace algunas semanas, meses atrás, estaba racionando la energía eléctrica, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con ese modelo exitoso ecuatoriano? Tiene nombre y apellido. El destructor de aquel modelo, Lenín Moreno, claramente, ¿no? Lenín Moreno, que traicionó al movimiento de la Revolución Ciudadana, persiguió judicialmente a Rafael Correa y finalmente generó las condiciones para que Ecuador viva la crisis política actual. Todos se creen presidenciables, todos se creen vicepresidenciables. Lo mismo está pasando en Bolivia. Luis Alberto Arce Catacora llega a asumir la misma misión del imperialismo norteamericano que ha sido llevada adelante en Ecuador por Lenín Moreno, por ejemplo. El señor Luis Alberto Arce Catacora es el Lenín Moreno boliviano. Se ha encargado de destruir, de atomizar el movimiento popular, de destruir la organización política denominada Movimiento al Socialismo. Hoy por hoy en Bolivia tenemos una papeleta electoral en la cual figuran 10 candidatos, 8 de ellos de extrema derecha, cortados por la misma tijera, y 2 de ellos que son calificados por el multimillonario Marcelo Claure, vocero del imperialismo norteamericano acá en Bolivia, como una oposición constructiva, es decir, ya los dan por derrotados y pues
se sabe que la intencionalidad geopolítica es que la derecha gobierne en Bolivia y para ello han tenido que sacarlo a Evo Morales de la jugada, sacarlo a Evo Morales de la partida electoral, con chicanas jurídicas. Si nosotros analizamos de manera legal, de manera constitucional, la sentencia constitucional 1010, el auto constitucional 083, la sentencia constitucional 007 quebrado 2025, no existen argumentos legales para limitar el ejercicio del derecho político de Evo Morales a poder acceder a la candidatura por la presidencia, siendo que él no estaba en periodo de gobierno y en Bolivia no existe la figura de periodos de mandatos discontinuos, solamente existen prohibiciones para los mandatos, los periodos de mandato presidenciales continuos. Por ende, por donde se lo vea, Evo Morales en los hechos, si viviéramos en un Estado social, democrático y constitucional de derecho, estaría total y plenamente habilitado. Lamentablemente en Bolivia no vivimos en un Estado de derecho. Tenemos más de 150 compañeros del sector campesino, cocalero, detenidos ilegalmente. Esto da cuenta de presos políticos. Tenemos una represión que se ha demostrado desde el año pasado, particularmente las últimas imágenes que se han enviado a la comunidad internacional dan cuenta de la semana pasada, también esta semana, una represión policial brutal como ni siquiera en tiempos de la dictadura se daba en Bolivia, ¿no? Entonces, sedes campesinas, sedes sindicales, que parecen sedes policiales, han sido intervenidas por policías y son los policías los que resguardan estas sedes y, por supuesto, dan paso simplemente a dirigentes afines al gobierno, dividiendo las organizaciones sociales, prebendarizando, generando todo un cúmulo de corrupción y de corruptela, clientelismo por parte de organizaciones sociales que son compradas con el dinero del Estado, con el dinero de Arce y Choquehuanca, y pues una incertidumbre de llevar adelante las elecciones generales como nunca antes se había visto, producto de la escasez de los productos de primera necesidad, la subida de los productos de primera necesidad en Bolivia, como en el 2003 estamos volviendo a hacer filas por pan, estamos volviendo a hacer filas por arroz, por fideo, por cargar el combustible, por gasolina, por diésel. Estamos volviendo a hacer filas por productos de primera necesidad que además se han disparado en sus precios. Los productos han subido 3, 4 veces su precio. El boliviano se está devaluando, el dólar norteamericano pues se ha también disparado, va a llegar, se estima, a 20 bolivianos un dólar. Esto da cuenta de el hecatombe económico en el que estamos, ¿no? Cuando en tiempos de Evo Morales era 6,69 bolivianos, equivalente a un dólar norteamericano. Entonces, da preocupación a nivel regional e internacional lo que está aconteciendo, no solamente las violaciones sistemáticas de derechos humanos, sino la destrucción de todo un modelo económico exitoso y por supuesto se regocija la derecha continental y la derecha regional, puesto que dicen, ahí está, un ejemplo más de que el socialismo ha fracasado, de que el masismo ha fracasado, de que esos modelos del socialismo del siglo XXI no sirven. Sin embargo, no hacen la diferenciación entre los 14 años de Evo y los 5 nefastos años de Luis Alberto Arce Catacora. Quizás eso podemos redondear con relación a lo que está aconteciendo en Bolivia, sí, a muy grandes rasgos. Hay una situación que se ha presentado no solamente de ahora, sino hace algún tiempo. Recordemos de que hace precisamente un año le hice una entrevista a usted eh, con relación al llamado autogolpe de Luis Arce. Eso fue en junio del año pasado. Esta situación, en esa época se venía a la confrontación precisamente por el liderazgo del movimiento al socialismo. Eh, ¿Quién se quedaba con ese liderazgo? Habían de pronto también escenarios posibles de unidad, de entendimiento, algunos algunos organismos internacionales, digamos, algunos foros, estaban también intentando de que pues este entendimiento fuera posible entre las dos partes, entre estos dos líderes, para evitar precisamente esa división dentro de este movimiento, partido político que pues es el que ha significado ese cambio profundo en Bolivia, tanto económico como social.
pero sin embargo, pues no se ha podido ser. ¿Cuáles son los factores que han influido en esta situación para que no haya ese entendimiento entre estos dos líderes y que hoy se presente la situación que se está presentando? Fundamentalmente la proscripción hacia Evo Morales, ¿no? No puede haber entendimiento cuando el gobierno ha atentado contra la vida del ex dignatario Evo Morales Ayma. No solamente ha buscado eliminarlo mediáticamente, eliminarlo políticamente, inhabilitarlo electoralmente, sino ha buscado su cabeza, ha buscado terminar con su vida. El atentado perpetrado el año pasado, que da cuenta de cómo en cualquier parte del mundo un atentado contra un ex alto dignatario hubiera sido motivo de investigación. Sin embargo, en Bolivia, este hecho ha sido desestimado por el propio Ministerio Público, por la propia Fiscalía, indicando que no existían los elementos suficientes para investigar el hecho. Sin embargo, existe amplia prueba documental, videos, testimonios, fundamentalmente prueba audiovisual, que da cuenta del atentado sufrido contra la vida y la integridad física de Evo Morales y todo su equipo en el trópico de Cochabamba. Han llegado a atentar contra la vida de Evo. Por otro lado, las proscripciones descaradas. El año 2021, cuando el gobierno de Luis Alberto Arce Catacora estaba siendo amenazado por las oligarquías fundamentalmente de Santa Cruz de la Sierra, Evo Morales organiza la denominada Marcha por la Democracia, desde la localidad de Caracollo hasta la sede de gobierno, la ciudad de La Paz. Llegando esta marcha el 9 de noviembre del 2021, pueden revisar la información. Esta marcha de alrededor de 1 millón de personas fue convocada por el propio Evo Morales para apoyar el gobierno legal y legítimamente constituido, además en las urnas con el 55% de Luis Alberto Arce Catacora. ¿Cómo respondió Luis Alberto Arce Catacora el 9 de noviembre del 2021 a ese gran espaldarazo político que le daba Evo Morales? Pues a través de sus operadores incrustados en el órgano judicial, el gobierno de Arce y Choquehuanca, atemorizados por el poder de convocatoria de Evo Morales, por el poder y la musculatura política que demostró en aquella movilización Evo, por más de que haya sido en apoyo al gobierno, desde el gobierno se gestionó que nuevamente se reavive el denominado caso Zapata, otorgándole a la señora Gabriela Zapata su libertad condicional, reavivando nuevamente en la opinión pública y en todo el debate nacional este gran denominado caso Zapata, por el cual se perdió el referéndum del año 2016, del 21 de febrero del 2016. Entonces, desde aquel momento ya veíamos ciertos ataques, en ese momento disimulados, ¿no?, por parte del gobierno hacia la figura, hacia la imagen y hacia el liderazgo de Evo Morales. El año 2022, cuando Evo Morales solicitaba reuniones ya todavía a instancias del partido, del Movimiento al Socialismo con el gobierno, para hablar sobre posibles cambios de gabinete. El propio presidente de Estado, Arce, pues hacía de oídos sordos y se hacía la burla de las convocatorias de Evo Morales, manteniendo a todo su gabinete ministerial e indicando que no iba a aceptar ni siquiera sugerencias en torno al manejo del Estado, dilapidando la gran oportunidad de tener a un gran estadista y estatista como es el señor Evo Morales, acompañando el gobierno de Luis Alberto Arce Catacora, ¿no? Posteriormente, en aquella fecha también se descubrieron los negocios de los hijos del presidente vinculados a negocios de electricidad, a negocios de hidrocarburos, a negocios del litio fundamentalmente, ¿no? Entonces, la respuesta de Luis Alberto Arce Catacora hacia Evo fue: no se meta con mis hijos, ¿no? Y de esa manera también se comenzó a divorciar del movimiento popular campesino, indicando que el gobierno de Arce era un gobierno de intelectuales, un gobierno de académicos, un gobierno de gente pensante, no así gente de los 14 años de Evo Morales. Posteriormente, en el aparato estatal donde aún estaban trabajando servidores públicos afines a Evo Morales, fueron todos y cada uno de ellos totalmente despedidos, desvinculados de su fuente laboral, por el solo hecho de apoyar a Evo Morales Ayma, ¿no? Tenemos el año 2023 donde comienza esta batalla de judicialización de la política, esta batalla de lawfare contra la figura de Evo Morales. La sentencia constitucional 1010, quebrado 2023-S4,
de 28 de diciembre del 2023, 3 días antes de que fenezca el mandato constitucional de los magistrados, miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, emiten una sentencia cuyo accionante era un señor postulante de las elecciones judiciales. El accionado era el vicepresidente del Estado y el petitorio tenía que ver con la restitución de derechos vulnerados por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional hacia este postulante a las elecciones judiciales. Nada tenía que ver con Evo Morales. Sin embargo, en la parte considerativa, en más de 80 hojas, una acción de amparo constitucional que se podía haber resuelto en 10, en 15 hojas máximo, típico de los instrumentos que utiliza el lawfare, sacan una sentencia constitucional de 80 páginas en las cuales, en la parte considerativa, en los considerandos, ya ponen a especularse sobre las reelecciones, los periodos de mandato, la continuidad de un candidato, si puede postularse, no puede postularse, si la reelección es un derecho humano, no es un derecho humano. Se ponen a hablar aspectos que nada tenían que ver con el petitorio de aquella acción de amparo constitucional y finalmente en el por tanto, que es la parte dispositiva de una sentencia constitucional, en nada se refería a Evo Morales o a los periodos de mandato continuos o discontinuos. Sin embargo, esta sentencia constitucional 1010 fue presentada como el gran instrumento judicial mediante el cual Evo Morales estaría inhabilitado y no podría ser más candidato. Como este instrumento jurídico no llegó a ser mediatizado, no llegó a incrustarse en la mediática en el sentido común de la población, recurrieron a otro instrumento, el auto constitucional 083, quebrado 2024, ya en un periodo donde los magistrados estaban ejerciendo sus funciones de manera ilegal, inconstitucional e ilegítima. Acá en Bolivia se los calificó como magistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional, ¿no? Estos magistrados, ya en su parte resolutiva de este auto constitucional, hablan de los periodos de mandato continuos y de los periodos de mandato discontinuos, tratando de modificar el artículo 168 de nuestra Constitución Política del Estado. En la Constitución Política Boliviana se establece el instituto de los periodos de mandato continuos y sus prohibiciones en el artículo 168, que en realidad no es solamente un artículo, es un instituto jurídico de regulación de los periodos de mandato continuo. Sin embargo, no existe en toda la Constitución boliviana el instituto jurídico de periodos de mandato discontinuos. No existe la discontinuidad de mandato o las prohibiciones para el ejercicio de la discontinuidad de mandato en toda la Constitución Política del Estado. Y si así hubiera querido el constituyente que exista, pues lo hubiera puesto en un acápite o en un otro artículo diferente al artículo 168 de nuestra Constitución, que a la letra dice lo siguiente. Vamos a proceder a dar lectura para que nos entiendan mejor los amigos que nos ven desde el exterior. El artículo 168 de nuestra Constitución Política del Estado refiere a letra lo siguiente. El periodo de mandato de la presidenta o del presidente y de la vicepresidenta o del vicepresidente del Estado es de 5 años. Y pueden ser reelectos o reelectas por una sola vez de manera continua. Véase que se habla específicamente de los periodos de mandato continuos, no así de los periodos de mandato discontinuos. Sin embargo, los magistrados se inventan interpretaciones tratando de modificar el sentido de la Constitución Política del Estado, cuando nuestra Constitución, para su modificación total o parcial, también establece su mecanismo y está previsto en el artículo 411, nos indica la reforma total de la Constitución o aquella que afecte a sus bases fundamentales o los derechos, deberes y garantías o la primacía y reforma de la Constitución tendrá lugar a través de una asamblea constituyente originaria, plenipotenciaria, activada por voluntad popular mediante referéndum. La reforma parcial de la Constitución podrá iniciarse por iniciativa popular con la firma de al menos el 20% del electorado o por asamblea legislativa plurinacional mediante ley. La reforma constitucional aprobada por 2/3 del total de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Cualquier reforma parcial necesitará referéndum constitucional aprobatorio. Por ende, estos magistrados lamentablemente se han inventado, cuando no es su función es simplemente la de interpretar, se han inventado, han modificado, han tratado de crear nuevos institutos jurídicos con el único fin de perjudicar la postulación de Evo Morales a la presidencia. Como tampoco les funcionó esto, se inventaron la sentencia constitucional 007, quebrado 2025, en la cual
También se hace referencia a que la voluntad del constituyente era que no se repitan o no se perpetúe nadie en el poder, que nadie podía ser más de 3 veces autoridad. Y esto se aplica para Evo Morales, ¿no? Cuando los constituyentes no es que están muertos hace 10, 20 a 30 años, los constituyentes están vivos en Bolivia, ya que nuestra constitución es del 2009, y en todo caso se debía haber consultado las actas, las sesiones y los documentos oficiales de la Asamblea Constituyente para tomar esa clase de determinaciones. Por ende, además del principio universal del derecho de la irretroactividad de la norma, todas estas disposiciones constitucionales que te he hablado no podrían aplicarse hacia atrás, hacia los actos pasados de Evo Morales. Todo tendría que aplicarse para lo venidero, motivo por el cual, por el principio de irretroactividad de la norma previsto también en el artículo 123 de nuestra Constitución, Evo Morales y cualquier otro candidato a la presidencia estaría total y plenamente habilitado para participar de las elecciones generales del 2025. Sin embargo, desde el gobierno han hecho absolutamente todo para proscribirlo. También le quitaron la sigla. Partido con el cual Evo Morales trataba de participar, por ejemplo, Frente para la Victoria, era observado, su personería jurídica era descartada hasta el final, ¿no? Entonces, es una clara, flagrante y además sin vergüenza persecución que han tenido desde el Ejecutivo para cerrarle todos y cada una de las posibilidades electorales a Evo Morales. Y por supuesto, ante eso no puede haber ninguna clase de reconciliación, ya que el gobierno de Luis Alberto Arce Catacora, junto con el resto de actores políticos tradicionales opositores a Evo Morales y al Bloque Nacional Popular, han hecho ya un acuerdo explícito por el cual se están repartiendo el poder, ya que el único requisito es que no participe Evo Morales. Aquí entre todos nos aseguramos que no participe Evo, porque es el único que piensa diferente a nosotros. Por ende, nos aseguramos el poder. Y ellos saben que no van a tener la silla presidencial, pero están apuntando a tener ciertas cuotas de poder y volver a los tiempos del neoliberalismo, de aquella democracia pactada, aquella democracia del sistema de partidos neoliberales, de la conformación de coaliciones y megacoaliciones para el ejercicio del poder, ¿no? Entonces, lamentablemente, esa es un poco la cronología de hechos y de acontecimientos en contra de la voluntad popular. Piensan que proscribiendo a Evo Morales proscriben a un hombre. No, proscriben a un personaje que representa la voluntad de millones y millones de personas que quieren ejercer su voto por él. Están proscribiendo el derecho colectivo de representación de muchísimas personas, no solamente de Evo Morales, ¿no? Más allá de la represión, más allá de los presos políticos, más allá del estado de conformación de un terrorismo de Estado que se ha generado en Bolivia de la mano de los aparatos coercitivos y coactivos del Estado. Recientemente, la Cancillería boliviana ha realizado una denuncia a nivel internacional en contra de Evo Morales. Esto es una disparate, porque en ninguna parte del mundo, ni en el sistema interamericano de derechos humanos, ni en el sistema internacional de derechos humanos, un Estado demanda a una persona natural. Siempre es al revés, siempre son las personas naturales cuando han sido vulneradas por instituciones estatales, gubernamentales, las que pueden seguir un proceso a instancias dentro del sistema interamericano de derechos humanos o dentro del sistema internacional de derechos humanos. Las personas contra los estados, no todo un estado y sus instituciones contra las personas. Además de eso, Evo Morales tiene más de 14 procesos penales en su contra, iniciados por personeros, asesores y abogados del gobierno de Luis Alberto Arce Catacora, además de ministros. Entonces, por donde se lo vea, existe una proscripción del indígena, ¿no? Una proscripción del indio, que no vuelva más el indio de Evo Morales al poder. Ese es el sentido que se está jugando en Bolivia, por supuesto con directrices desde Estados Unidos. Estas disputas políticas al interior del MAS y pues lo que se ha venido dando contra Evo Morales, toda un lawfare, como usted lo ha dicho hace algún momento, pues también de cierto modo pues han servido para fortalecer figuras políticas de derecha y también otros personajes que pescan en río revuelto en este momento y pretenden ser los mesías salvadores de Bolivia. ¿Qué relevancia tienen estos personajes de cara a las próximas elecciones presidenciales en el mes de agosto? Tenemos políticos de toda clase, de toda laya, que los unifica el odio, el desprecio hacia Evo Morales y el acuerdo tácito de que Evo no tiene que participar de estas elecciones. No solamente tácito, público, abierto, lo han dicho y se han reunido para ello, ¿no? Todos los candidatos repiten
con un mismo libreto de que Evo está inhabilitado, de que Evo constitucionalmente no puede candidatear. Dentro de esto existen alianzas, pactos, por ejemplo, la alianza popular entre Eva Copa con el señor Andrónico Rodríguez, a la cual también se quiere sumar el señor Eduardo del Castillo del Carpio, ex ministro de gobierno del gobierno de Arce, justamente. Y por otro lado, los personajes de la derecha más fuerte, que son Jorge Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina, ¿no? Sin embargo, estos políticos están preocupados en las elecciones del 17 de agosto, en hacer pactos, alianzas, quién se va a bajar de las candidaturas, quién no se va a bajar de las candidaturas, quién va a tener sigla, quién no va a tener sigla, si van a aliarse, no van a aliarse, cómo van a participar, quién va a ser presidente, quién va a ser vicepresidente, cosa que se define esta semana hasta el 6 de junio. Pero la realidad política del boliviano es otra. La agenda política real del boliviano es otra, no es la de las elecciones generales. La agenda del boliviano de a pie de todos los días y lo que se está discutiendo en las calles no son las elecciones del próximo 17 de agosto, quién va a ser candidato, quién no va a ser candidato, por quién votar, por quién no votar. Se está debatiendo en Bolivia la carencia de productos de primera necesidad. Se está debatiendo en Bolivia que muy probablemente no tengamos gasolina por 2 meses porque puertos chilenos ya han pues comunicado al Estado boliviano que mientras no se les pague, no va a existir esta suerte de comercialización de combustibles. El Estado boliviano está en quiebra actualmente por la pésima administración de Luis Alberto Arce Catacora. Él es el único culpable, no como quieren hacer ver los 20 años de socialismo, los 20 años del castrochavismo, de Evo Morales y Arce. Evo Morales es una cosa muy distinta a lo que fue Luis Alberto Arce Catacora. Es más, Evo Morales desde el año 2022 ya dijo que no es parte del MAS, porque no va a ser cómplice de la hecatombe económica que se está generando, de los actos flagrantes y públicos de corrupción de diferentes ministros de Estado, y no va a ser cómplice de que se esté saqueando al pueblo boliviano a nombre del movimiento al socialismo. Por ende, Evo Morales ya desde el año 2022 refirió que no es más del MAS. Sin embargo, ese fue el inicio para que pues se lo deje sin sigla, se lo deje apartado de toda chance electoral y desde el gobierno se busque una suerte de pacto de impunidad entre todos los actores de la derecha tradicional boliviana, incluidos los actores de la supuesta izquierda que demuestran Andrónico Rodríguez y Eva Copa, que se reúne abiertamente en Estados Unidos frecuentemente para recibir directrices, y el señor Eduardo del Castillo del Carpio, que a voz en cuello gritaba a favor de Evo el año 2014, 2015, y que hoy por hoy, desde el año 2022, se ha convertido en su principal perseguidor, tratando de generar zozobra y estigmatizando a la región del Trópico de Cochabamba, cuando en Bolivia los principales narcotraficantes están en Santa Cruz de la Sierra. De Santa Cruz de la Sierra han salido las noticias de carácter público e internacional de envío de grandes cargamentos de cocaína hacia aeropuertos de España fundamentalmente. Esta es información pública. No, el señor Eduardo del Castillo del Carpio ha invertido todas sus fuerzas en hacer ver como que la región del Trópico de Cochabamba, donde está el movimiento cocalero, donde está Evo Morales, es el centro del narcotráfico en Bolivia. Nada más falso. El narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet vivió en Santa Cruz de la Sierra como un príncipe, con la protección que le brindaba el Ministerio de Gobierno, amigo personal de este cúmulo de actores políticos empresariales en Santa Cruz de la Sierra. Y sin embargo, el ministro y desde el gobierno se sigue repitiendo y se sigue replicando que el narcotráfico está en el trópico de Cochabamba, ¿no? Estigmatizando esta región. ¿Por qué? Porque esta es la región del centro político de combate hacia este gobierno. Por ende, sin lugar a dudas, estamos en una suerte de acorralamiento hacia la voluntad popular, de proscripción hacia la voluntad de las grandes mayorías populares. Ese bloque plurinacional popular en Bolivia está siendo flagelado en sus derechos de representación, en sus derechos de escoger y ser elegidos, elegir y ser elegidos. ¿Por qué? Porque todos los candidatos, incluido Andrónico Rodríguez, incluido el señor Eduardo del Castillo del Carpio y el resto de 8 opositores abiertamente de derecha,
y estos otros dos anteriormente mencionados que se presentan como opciones de izquierda, representan exactamente lo mismo. Representan la voluntad del imperialismo norteamericano de dejar afuera, al margen, a Evo Morales. Y si dejas al margen a Evo Morales, si dejas afuera de las elecciones de Evo Morales, puedes hacer en Bolivia lo que te dé la gana, con esa oposición minúscula de izquierda, que representa Rodríguez y Eva Copa, y la hegemonía de esos 8 candidatos de derecha que abiertamente reciben el gran espaldarazo del Departamento de Estado de Estados Unidos, y además también lo ha referido públicamente el multimillonario boliviano, dueño del Club Bolívar, Marcelo Claure, que la siguiente Bolivia pues va a ser con estos opositores de derecha, y que a Evo Morales lo van a aprender por terrorismo, lo van a aprender por corrupción o por narcotráfico, ¿no? Es decir, es un infidente, este señor Marcelo Claure, multimillonario boliviano, infidente de los planes del imperialismo norteamericano para Bolivia. Así es como opera, basta con revisar su cuenta de ex. Hecho al Elon Musk boliviano, ¿no? Es un sujeto sumamente, además, en entrevistas con la periodista Jimena Antelo, no tiene el más mínimo criterio político. Será un gran empresario, multimillonario, pero es un analfabeto político, y eso lo hace mucho más peligroso con relación a los designios que pueda generar, con relación a lo que pueda acontecer. ¿Qué factores han llevado al descontento social en torno a la escasez de combustibles y el incremento de precios de productos básicos? ¿Qué le ha fallado a Arce en su política económica? Es una cuestión de modelos, ¿no? El modelo sociocomunitario productivo de 14 años, lo vuelvo a decir, el dueño no es una persona, el ideólogo no es una persona, es un cúmulo de luchas sociales, y es una construcción colectiva de un modelo basado en la redistribución de la riqueza devenido de la nacionalización de los hidrocarburos, pero también en la fuerte inversión de los sectores productivos estatales como una forma de dinamización de la economía. Es decir, el motor de la economía en Bolivia era el Estado, y como Estado, los privados pues también se dinamizaban con las inyecciones económicas, en este esquema económico boliviano. Sin embargo, a pesar de que Luis Alberto Arce Catacora se ha autoproclamado como el creador del modelo social, comunitario, productivo, el ideólogo de ello, en los hechos no lo ha aplicado. En los hechos es un modelo neoliberal el aplicado por Luis Alberto Arce Catacora. ¿Por qué? Porque da cuenta de una reducción, y me atrevería a decir, no es algo errado, es algo que se ha realizado a propósito. Ha disminuido el poder de dinamización de las empresas estatales. Yacimientos de litio bolivianos han sido parados en su producción, indicando que durante los 14 años de Evo Morales se debería haber optado por otro mecanismo de extracción directa de litio, y no por el que ya se estaba encaminando el Estado boliviano para convertirse en industrializador del litio boliviano. Sin embargo, Luis Alberto Arce Catacora se ha dedicado de destruir, si bien su discurso es la industrialización, en los hechos se ha encargado de destruir a la economía de las empresas estatales. Uno de esos ejemplos es Yacimientos de Litio Bolivianos, YLB. Otro ejemplo, YPFB. Ha puesto en YPFB a un gerente totalmente inoperante que nunca antes había pisado el Estado, un sujeto que ha generado, junto con los hijos de Luis Alberto Arce Catacora, un caso que es ampliamente conocido y connotado en Bolivia, el caso Bo Trading. Es una empresa que se adjudicaba la comercialización de hidrocarburos, una empresa fantasma cuyos capitales estaban invertidos y relacionados con este señor de YPFB y con los hijos del presidente Arce, y compraba a precio reducido el carburante y lo vendía a precio exorbitante. Como esta empresa hay muchas, el eje central de la política económica de Luis Alberto Arce Catacora es la corrupción.
las empresas constructoras a las cuales participan en licitaciones directas con el Estado ya no quieren participar porque no es ningún negocio ya realizar obras para el Estado, ya que te saca plata el ministro, te saca plata el director de obra, te saca plata el viceministro, te saca plata el diputado, el senador que te ha hecho adjudicar el proyecto. Entonces, no existe ya ganancia para el empresario, el que tiene su empresa de construcción, para realizar obras estatales que dinamizaban la economía, ¿no? Por ende, me animaría a decir que el eje central de la política de Luis Alberto Arce Catacora es una columna eh, muy bien montada de corrupción que ha desestructurado todo ese dinamismo económico que se estaba dando durante el gobierno de Evo Morales. Si tú metes mano en la plata estatal de absolutamente todo, por supuesto, todo te va a salir mal. Y eso es lo que está pasando con Arce Catacora, ¿no? Y cuando se ven problemas, dice, no, es que los problemas son los bloqueadores, son los puntos de bloqueo, cuando es totalmente al revés. Existen puntos de bloqueo en Bolivia y existen bloqueos en Bolivia porque no existen combustibles, no al revés. Por ende, sin lugar a dudas, tenemos que estudiar a profundidad este modelo de Arce, que es totalmente diferente al modelo de Evo Morales, ¿no? Y no se puede meter en la misma bolsa la administración económica de Evo Morales con la pésima administración de Luis Alberto Arce Catacora. ¿Cómo afecta la percepción pública de Evo Morales en la dinámica política actual? Pues a Evo Morales sabemos de que no lo han dejado presentar su candidatura presidencial y pues considerando los diversos niveles de apoyo que todavía conserva, pues cuál sería esta percepción que tiene el pueblo boliviano de este gran líder político como ha sido Evo Morales. La percepción con relación a Evo es, me atrevería a decir, un 50-50, ¿no? ¿Por qué? Porque de imagen positiva, 50% de imagen negativa. Porque ha existido un trabajo comunicacional bárbaro por parte del Viceministerio de Comunicación, pendiente del Ministerio de la Presidencia del gobierno de Arce, para fustigar y atacar con absolutamente todo la imagen de Evo Morales, con los mismos argumentos, lamentablemente, que utilizó la derecha recalcitrante y odiadora del movimiento popular campesino el año 2019. Si tú, como periodista, haces un análisis del discurso de odio contra Evo Morales el año 2019 y antes del golpe de Yanine Áñez, te vas a dar cuenta que ese discurso se ha reciclado y se está volviendo a utilizar desde el año 2022 hasta el año 2025 en contra de Evo Morales. Entonces, ¿cuál es la diferencia cualitativa que existe entre los denominados pititas o los denominados opositores al movimiento popular campesino con los actuales personeros gubernamentales, autoridades, ministros? No existe ninguna diferencia. Se podría decir que los pititas o los odiadores de Evo Morales, los odiadores del sujeto histórico indígena originario campesino, ahora están en el gobierno porque manejan el mismo discurso de odio. Lo califican de violador de la Constitución, lo califican de violador de menores, lo califican de pedófilo, lo califican de que se ha embolsillado el dinero. El mismo discurso de odio de la derecha es el mismo discurso que aplica el gobierno de Luis Alberto Arce Catacora en contra de Evo Morales. Entonces no hay diferencia cualitativa con relación a estos personajes. Y ese trabajo de generación continua y bombardeo comunicacional en redes sociales, en radios, en programas televisivos, a través de la pauta publicitaria, que es un dinero que directamente les da el gobierno boliviano a través del Ministerio de la Presidencia, por intermedio del Viceministerio de Comunicación, a todos y cada uno de los medios de la denominada pauta publicitaria, incluido Telesur, incluido Russia Today, pues da cuenta que se ha montado un cerco comunicacional que no permite que la información que verdaderamente acontece en Bolivia salga hacia afuera, hacia Latinoamérica y hacia el mundo, pero tampoco permite que la comunidad internacional pueda tener acceso real, verídico, concreto a lo que verdaderamente está pasando en Bolivia. Una suerte de panóptico aplicado desde el gobierno, una suerte de gran hermano que vela
por toda la información que entra y sale de Bolivia, cuidando que siempre sea favorable al gobierno de Arce y Choquehuanca y construyendo una imagen negativa contra Evo Morales, como Evo el ogro de la democracia, el que hace todos los problemas y nos tiene en problemas a todos los bolivianos, cuando ni siquiera está en ejercicio del poder, ni siquiera está en ejercicio del gobierno, ¿no? Entonces, existe todo esto, por eso me atrevo a decir que la imagen de Evo Morales, muy a pesar de eso, está deteriorada, pero en los hechos, si tú cualquier persona en Bolivia, en cualquier ciudad de Bolivia, cómo estaba con Evo y cómo está ahora, toda la gente te va a decir, con el Evo estábamos bien. Las caseras que se dedican a negocios de venta de sándwiches, por ejemplo, me hablaban hace un tiempo, con el Evo yo compraba 30 panes, con esos 30 panes ponía mortadela, carnes frías, vendía, los 30 se vendían, joven. Con Arce apenas estoy comprando 10, 12 panes y apenas estoy vendiendo 8, en el mejor de los casos. Mal me está yendo, con el Evo estábamos bien. Ese es el sentimiento popular de la gente que se materializa en esa comparación simple entre lo que pasaba con Evo, cómo estábamos con Evo Morales y cómo estamos ahora con Arce. Y dentro de ese discurso, claro, cuando el gato no está, los ratones bailan, dice, ¿no? Apartándolo a Evo Morales de la contienda electoral, ahora todos se creen presidenciables, todos se creen vicepresidenciables, todos creen que pueden salvar a Bolivia, todos se creen salvadores del Estado Plurinacional de Bolivia. Porque si estaría Evo en las encuestas que se realizan, pues ampliamente gana con más del 40%. En la última encuesta realizada por CS Mori, difundida con el permiso del Tribunal Constitucional, perdón, del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, todos los candidatos actuales a la presidencia de Bolivia no pasaban en preferencia electoral del 20%. Si tú haces encuestas en Bolivia y no lo pones a Evo Morales, ningún candidato pasa del 20% de intención de voto. Si tú haces la misma encuesta, otras encuestadoras no oficiales realizaban el mismo ejercicio poniéndolo a Evo Morales en las encuestas, ampliamente Evo sacaba un 40% y una diferencia de 10 puntos porcentuales con cualquiera de los otros candidatos, cosa que le permitiría ganar en primera vuelta electoral, ¿no? Entonces, eso es lo que están cuidando, todo este pacto político que se ha gestado en Bolivia, de los 8 opositores y de los 2 frentes de supuesta izquierda, ¿no? Son lo mismo, son políticos cortados por la misma tijera. El único objetivo que no participe Evo Morales con el fin de repartirse el poder entre ellos. Bueno, precisamente con toda esta situación compleja que se está presentando en Bolivia a nivel político y pues con todas las tensiones sociales, pues ¿qué papel van a jugar estas tensiones, este panorama complejo político en el clima electoral de Bolivia y cómo podrían también influir en los resultados del 17 de agosto? Tenemos un esquema muy bien montado y hay que entenderlo para explicarlo también a la comunidad internacional. El esquema construido desde el año 2022, 2023, 2024 con múltiples insumos jurídicos, entre comillas, constitucionales, entre comillas, electorales, entre comillas, que permiten la proscripción de Evo Morales. En esta proscripción de Evo Morales, ante su inhabilitación, un trabajo sistemático para su inhabilitación, pues se han conformado diferentes candidaturas de derecha. Esas candidaturas de derecha son 8 candidaturas que representan aquella vieja oposición a Evo Morales con los viejos argumentos con los cuales también combatían contra Evo Morales y que en ningún momento le pudieron ganar ni una sola contienda electoral. Y por otro lado, tienes 2 actores políticos, bueno, podemos sumar un tercero, el exministro de Gobierno, el actual presidente de la Cámara de Senadores y la actual alcaldesa del Alto, Eva Copa, Andrónico Rodríguez, Eduardo del Castillo, que se presentan como opciones de izquierda. Sin embargo, estas 8 candidaturas de derecha y esas supuestas 3 candidaturas de izquierda son parte de un mismo esquema. El esquema consiste en repartirse el poder, volver al sistema de coaliciones y megacoaliciones. No importa en realidad quién gane. No importa si gana
los que tienen opciones de ganar son Jorge Tuto Quiroga en las actuales circunstancias o el señor Samuel Doria Medina. No importa que cualquiera de los dos gane, el esquema sigue en pie y se mantiene incólume. Para ello van a tener una oposición, como ya lo ha mencionado el señor multimillonario Marcelo Claure, una oposición constructiva. Así es como lo ven a Andrónico Rodríguez, que es la figura más fuerte de estas tres de supuesta izquierda. Es decir, vas a tener una oposición funcional al esquema planteado ya desde el principio. Entonces, ¿qué vemos en Bolivia? Sin hacer futurología, sino haciendo análisis, que la derecha, en el actual estado de las cosas, la derecha tranquilamente podría ganar. Si no es en primera vuelta, en una segunda vuelta se podrían aliar estas 8 fuerzas y ganar electoralmente la contienda electoral, teniendo una oposición paupérrima, muy reducida en Andrónico Rodríguez. Motivo por el cual empezarían los ajustes económicos en Bolivia, al estilo de Argentina. Sin embargo, los bolivianos no somos iguales a los argentinos, ¿no? Al boliviano se le toca el bolsillo y comienzan los problemas. Por ende, va a ser muy difícil que las medidas que se plantean desde la derecha de ajustes económicos, de dolarización de la economía, por ejemplo, en muchos casos, de levantar la subvención de los carburantes, se puedan aplicar en los hechos. Eso decantaría en, por supuesto, convulsiones y, por supuesto, nuevas elecciones generales. En esas nuevas elecciones generales, evidentemente, tendría que participar ya Evo Morales con una nueva sigla que está en construcción en este momento. No alcanzó el tiempo electoral para que se pueda presentar en estas elecciones, pero con cualquier sigla, con cualquier color, participando Evo Morales en nuevas elecciones, pues ganaría abiertamente y tendría el suficiente apoyo en la Asamblea Legislativa Plurinacional para poder llevar adelante reformas verdaderamente estructurales que un poco nos retrotraigan a ese modelo económico exitoso desarrollado por el propio Evo Morales, ¿no? Entonces, esa podría ser una de las salidas a esta crisis. Ahora bien, la gente que está movilizada ya no pide que Evo se habilite. La gente movilizada pide que renuncie Luis Alberto Arce Catacora, que se vaya por inútil, por incompetente, ya no lo aguantan más. Ya colmado la última gota que derramó el vaso con este último desabastecimiento de combustibles. Por ende, la movilización ya ha pasado a solicitar la renuncia de Arce. En esa eventual renuncia de Arce, asumiría Choquehuanca. Si también renunciara, asumiría Andrónico Rodríguez. Si también renunciara, asumiría el presidente de la Cámara de Diputados. Y este último tendría que convocar elecciones en el plazo de 90 días. En esas elecciones de 90 días, sí o sí tendrían que participar todos los actores políticos, incluido Evo Morales. En esa democracia amplia, también ganaría Evo Morales por la amplia preferencia electoral que tiene. Entonces, por donde se lo vea, la salida ha dejado de estar ya en el tapete o en el debate de la política formal y ha pasado a la política de las calles, a la política de las movilizaciones y a la política de las presiones reales en contra de un régimen que está pues atentando contra la economía básica de las familias bolivianas. ¿Hay la suficiente fuerza social en este momento para presionar que esos escenarios que usted ha planteado puedan ser posibles, o al menos para que se replanteen o aplacen las elecciones presidenciales del mes de agosto? El gobierno ha amenazado con el uso de la fuerza pública y con el uso de las Fuerzas Armadas con tal de llevar adelante las elecciones generales. Saben que no tienen un mejor escenario posible para apartar de su camino a Evo Morales. Entonces, el discurso gubernamental es que no importa que hayan movilizaciones, no importa que pidan lo que pidan, como hoy por hoy las movilizaciones están pidiendo la renuncia del presidente. Nosotros vamos a asegurar las elecciones generales con incluso la utilización de la fuerza pública del ejército. Esto da cuenta de una decisión totalmente ilegal, totalmente inconstitucional, ya que las Fuerzas Armadas no pueden salir a las calles a reprimir al pueblo boliviano, ¿no? Sin embargo, esa es la amenaza que ha lanzado el ministro de Defensa, Edmundo Novillo,
Otrora gran amigo de Evo Morales, miren cómo es la política, ¿no? Todos los amigos, todos los políticos que son algo en Bolivia gracias a Evo Morales, ahora resulta que son sus principales enemigos, con el único fin de conservar los carguitos que les dio Luis Alberto Arce Catacora o David Choquehuanca, ¿no? La política de la traición. Se ha evidenciado estos últimos años en Bolivia. Entonces, lo que se ve es que una amenaza clara y flagrante del gobierno, además pública, de decir que va a llevar adelante sí o sí las elecciones, diga lo que diga la gente, piense lo que piense la gente. ¿Por qué? Porque es la protección del esquema que les estaba diciendo hace un momento. Ellos saben que no van a encontrar mejor ocasión que esta, que ya la han armado durante 3 años, para sacar de la jugada política, de la contienda, de la competencia electoral a Evo Morales. Y por eso, entre todos los que están, entre los 12 personajes, tienen que asegurarse que sí o sí se desarrollen las elecciones, porque caso contrario, si Evo Morales entrara a la competencia electoral, no tendrían oportunidad de absolutamente nada, de hacer sus alianzas, de hacer sus pactos, de hacer sus coaliciones y gobernar en Bolivia. Por eso lo tienen que excluir a este personaje, Evo Morales, y repartirse el poder entre estos políticos, pues convenencieros del momento que han construido durante 3 años. Para terminar la entrevista, ¿cuáles serían los desafíos que tendría Bolivia en este momento en materia económica, en materia social y también en materia política? En materia económica, fundamentalmente, volver a la estabilización del boliviano con relación al dólar. Dinamizar la economía de la mano de proyectos, obras que no le estén sacando impuesto a los que realizan estas obras o estos proyectos o estas construcciones. Es decir, tienes que eliminar la corrupción en Bolivia, los cobros irregulares que se realizan desde el Estado, desde diferentes ministerios, a la gente que quiere aportar, a la gente que quiere trabajar por el desarrollo del país. Se tienen que también revisar múltiples acciones económicas que se han montado durante el gobierno de Arce, por ejemplo, la ley del oro, que más que otorgarle facilidades a los exportadores de oro bolivianos, les otorga múltiples trabas por los cuales los mineros han decidido pues optar por el contrabando de la extracción del oro y otros minerales, cosa que ha debilitado la industria minera en Bolivia, que es motor fundamental históricamente del Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? Si nos hemos quedado sin ese andamiaje de lo económico, por supuesto que se tiene que nuevamente repensar de la mano de los proyectos que ya se tenían en primera etapa, segunda etapa, tercera etapa, de la industrialización del litio, cosa que ha sido parada durante el gobierno de Luis Alberto Arce Catacora, solamente porque eran ideas de Evo Morales, ¿no? Evo ya ha propuesto múltiples soluciones económicas, ha realizado 2 encuentros nacionales para recabar propuestas económicas, propuestas sociales, proyectos sociales, propuestas de país a mediano, corto, largo plazo, soluciones que se tienen que plantear de manera inmediata, ajustes que tienen que hacerse en el plano económico, financiero. Sin embargo, porque era un candidato, el único que se ha dedicado a hacer esto, por eso también lo hicieron todo para proscribirlo, ¿no? Entonces, la idea de las elecciones en Bolivia sin Evo Morales, a la gente les resulta elecciones vacías, elecciones huecas, elecciones sin sentido, ya que el resto de candidatos representan lo mismo y van a aplicar exactamente lo mismo. Las esperanzas están puestas en Evo Morales y sin lugar a dudas será el movimiento popular, campesino, en las movilizaciones, en las carreteras, el que definirá el destino del país y no así una juntucha de políticos que se han dedicado a proscribir a Evo porque saben que esa es la única alternativa, la única opción para tener una cuota de poder en el próximo gobierno ligado a los intereses geopolíticos del imperialismo norteamericano. Eso está totalmente clarísimo. Las reuniones de estos opositores en Harvard, por ejemplo, en la Universidad de Harvard, las reuniones que realizan todo el tiempo con el proyecto Bolivia 360 del multimillonario boliviano Marcelo Claure, dan cuenta que ya de manera descarada el imperialismo norteamericano está imponiendo su agenda en Bolivia. Y estos personajes son los simples cipayos que materializan esa agenda imperialista en Bolivia. Bueno, quisiera agregar algo más a esta entrevista.
Simplemente agradecerte por el espacio y pues presto a futuras ocasiones, esperemos tengamos en Bolivia mejores días y de la mano del verdadero pueblo, de la mano de la gente comprometida con la dignidad nacional, con volver esos tiempos dorados donde Bolivia era un referente económico y donde teníamos absolutamente todo en el país. Esa es la esperanza que nos mantiene para pelear por la lucha del poder y por que todos tengamos mejores días en Bolivia. Sin lugar a dudas, muchísimas gracias por este espacio que es importante, por todo este cerco comunicacional que te había narrado. El periodismo desde afuera es fundamental para romper con esta mentira que imponen los medios hegemónicos de comunicación en Bolivia sobre lo que está pasando verdaderamente en mi país. Muchas gracias. Bueno, a usted, licenciado Gabriel Villalba, por tener la amabilidad de aceptar esta entrevista para la revista Contraportada Digital, una revista nueva de análisis político a nivel de América Latina, y también para nuestra emisión de radio Entre Amigos en la radio El Libre de Bruselas. No me resta más que desearle muchos éxitos en todas sus labores cotidianas y profesionales.